Esa época de nuestro país, para mí es una de las etapas que más me apasionan. Yo que estoy de cerca con todos estos, o he tratado de meterme mucho a la investigación de los movimientos sociales y de los movimientos de jóvenes, de cómo se han venido construyendo y cómo han venido avanzando, pues para mí lo que son los 60 y 70 son fundamentales para entender las libertades que tenemos hoy. No podemos pensar incluso en la libertad de la mujer para votar, no podemos pensar en pláticas como en el aborto, como muchos otros temas que son mucho de una agenda más progresista. No podemos pensar sin esa lucha que se realizó en los años 60 y 70 y precisamente pues por la generación que ustedes vinieron encabezando, vinieron llevando para que la juventud despertara. Recordemos que eso es lo que luego muchas generaciones actuales no comprenden, que ese era otro México totalmente diferente. Así es. Era un México donde tenía un partido dominante, claro. No existía una democracia como la conocemos hoy, más plena, más abierta. Era un partido absolutista, donde ellos dictaminaban la forma hasta de vestir de los ciudadanos. Así es. Y esta generación llega y despierta toda una esencia, despierta toda una escena, y que eso va provocando que los jóvenes vayan despertando este instinto de rebeldía que muy pocas generaciones la han tenido. Entonces, por eso es la importancia que ha tenido el rock dentro de los grandes movimientos sociales que existieron en los años 60 y 70, porque se fueron acompañando. Y recordemos que en aquel tiempo estaban las guerrillas en Cuba, estaba el muro de Berlín, estaba la plena guerra, se venía la Guerra Fría, se estaba construyendo la Guerra Fría, y que existían grandes acontecimientos a nivel mundial, y que precisamente todos aquellos que estaban allegados o apegados a la música rock siempre eran muy señalados a que eran comunistas, ¿no? O que tendían a tener ideas más comunistas. Entonces, por eso a los gobiernos les asustaba esa parte. A los gobiernos les asustaba que hay un grupo de jóvenes locos radicales pudieran hacer algo, ¿no? Pudieran despertar a la sociedad. Y que bien dicho, pues gran parte de los que formaban las guerrillas, porque en ese tiempo se dieron mucho el tema de las guerrillas, pues eran gran parte jóvenes los que estaban metidos en temas de guerrillas. Era un México diferente, un México que estaba en cambio, se estaba transformando, estaba adquiriendo lo que se empezaba a llegar y lo que empezaba a venir de todo lo que era Europa, todo lo que era Estados Unidos. Incluso mismo Estados Unidos no era el mismo Estados Unidos que hoy conocemos. Estados Unidos también se estaba construyendo en términos de derechos humanos, en términos de derechos universales. También se estaba construyendo. Así es. Sí, y prácticamente, fíjate, ya que lo mencionaste, en ese entonces se mencionaba mucho a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, ¿sí? Gente que tenía poder de convocatoria y que precisamente al gobierno o a las autoridades para nada les convenía precisamente que ese tipo de ideas fluyeran, pues, y llegaran a la sociedad. Definitivamente, digo, era otro México, pero precisamente fue el crisol de lo que estamos viviendo. Si bien es cierto, no vivimos todavía en un paraíso, pero allí fue donde se empezaron a forjar las ideas, las inquietudes, ¿sí? Y precisamente, volviendo al rock and roll, fue el medio por el cual muchos de nosotros pudimos manifestarnos. Sí, pues de hecho fue el medio que ustedes tuvieron como escaparate para poder dar el grito de libertad. Incluso la televisión era blanco y negro, y en ese tiempo fue cuando salió a color. O sea, el mundo se empezaba a transformar, el mundo ya dejábamos de ver el mundo gris, ¿no? De la televisión, ya empezábamos a ver color, ya empezaba a haber vida. Por eso surgía todo ese tema de la tendencia hippie, donde
donde todo era más colorido, donde ya no era un mundo dictatorial, donde casi la educación era militar y tenías que irte por este camino, tenías que seguir estos estándares sociales, tenías que seguir una forma de vestir específica y no puedas salir de ese estándar, y de repente llegan, y me acuerdo mucho de la entrevista que le hice, que me dijo una frase que siempre la recuerdo, es: suéltate el pelo, ¿no? Y libera tu mente, ¿no? O sea, abre, disfruta, sí, vive la vida, o sea, así es. Que eso es una frase muy simbólica de esos años. O sea, es una frase donde quien la vivió te remonta a esos tiempos. Me haces recordarla. Si mal no recuerdo, pone en blanco tu cabeza y llénala de rock and roll. Agita tu pelo, libera tu mente. ¿Qué no oyes que estoy tocando? Sí. Sí, me gustó bastante porque tuve el gusto de decirla. Me la inventé y me gustó bastante que seguido la manifestaba. Y profe, usted que venía de pues obviamente nuestra ciudad en aquel tiempo pues era un pueblo, era un pequeño pueblo donde pues eso, si en las grandes ciudades era raro y era complicado, ¿cómo fue lidiar lo que los chilangos llaman en provincia, lidiar este tema del rock? Ay, bastante difícil porque como tú lo has dicho, vivimos en pues bueno, y ahorita Zacapu no es lo que hace 50 años, pero si a nivel mundial la gente que profesábamos nuestro gusto por el rock and roll éramos señalados con el dedo, pues a nivel local era peor todavía, porque tú sabes que el mismo refrán lo dice: pueblo chico, infierno grande. Sí, no, pues éramos vistos aquí en Zacapu como bichos raros, definitivamente, de marihuano, vago, y todo eso no nos bajaban. Y muchos de nosotros, pues si bien es cierto, seguíamos la moda del momento, pero éramos gente que estudiábamos. Ya lo mencioné anteriormente, yo estaba estudiando en la Universidad Michoacana. ¿Sí? En ese sentido, no podemos decir que toda la gente que éramos señalados éramos lo que a la realidad correspondía. Y realmente, pues, ser un rock and rollero aquí en Zacapu fue bastante difícil. Bastante, porque, pues, para empezar, es una música, es una música muy incomprendida, ¿sí? Y muy relacionada precisamente con las tendencias que el gobierno quería que se pensara de aquel tipo o género musical, ¿sí? Por su gran poder de convocatoria, pues era mal visto, ¿sí? El gobierno se valía de todas las artimañas habidas y por haber para criticar y hacer creer a la gente que los rockeros éramos adoradores del diablo, entre otras cosas, comunistas, gente que andaba en las guerrillas, etcétera, ¿sí? Y pues definitivamente pasar por estas experiencias, si bien es cierto, fueron difíciles, pero para nosotros, para algunos de nosotros, nos nutrieron nuestra forma de vida, porque precisamente de ahí, sí, para algunos de nosotros, en algunos de nosotros ahí encontramos la fortaleza para seguir buscando siempre la mejora continua, siempre, sí, hacer el bien a nuestros semejantes y precisamente convertir aquello negativo, aquella debilidad aparente, en una fortaleza real.